Buenas tardes para todos, mi nombre es Mayra Enríquez y en esta ocasión me corresponde presentarles esta videoconferencia con el tema del sintagma, la oración simple y la concordancia entre sujeto y predicado. De antemano agradecerles su participación, decirles que también tienen el espacio y toda la libertad para hacer preguntas. Si algo no les ha quedado claro, si quieren aportar algo más, pueden encender su micrófono, pedir el espacio y tienen total libertad para hacerlo. Vamos a dar inicio con el primer tema, que es el sintagma. Primero, para hablar del sintagma tenemos que irnos un poquito más atrás a lo que es la lingüística. Y dentro de la lingüística, primero tenemos que irnos a la gramática. Y dentro de la gramática podemos ver que tiene tres aspectos importantes, entre ellos está la sintaxis. Y vamos a decir que la gramática es la parte de la lingüística que se estudia y estudia el conjunto de normas y principios que rige una lengua. No sé si han escuchado cuando una persona está aprendiendo inglés, le dice, primero tienes que aprender la gramática para saber hablar correctamente. Y esto es para saber en qué lugar vamos a situar un sujeto, en qué lugar va a ir situado el predicado. O sea, una oración tiene que tener siempre un orden lógico. Y también dependiendo de la función que cada parte de la oración represente, todo eso es estudiado por la gramática, pero como esto es tan amplio, la gramática se divide en morfología, se divide en la fonética y en la sintaxis. Como pueden ver en pantalla, la morfología estudia la estructura interna de la palabra, la categoriza de acuerdo con su función. Aquí quiere decir que ya va a analizar la oración, va a ver cuál es el sustantivo, cuáles son los adjetivos, va a determinar qué palabra están fungiendo como verbo y qué palabra también es un adverbio. Entonces, al parecer esto es como que tiene muchísima información, pero al estudiarlos particularmente y al entenderlos, vamos viendo que al hacer un análisis es bastante fácil determinar a qué tipo de función pertenece a cada palabra. Ahora pasamos a la fonética. Como ven, la fonética estudia los sonidos y la diferencia entre las letras en comparación de unos idiomas. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros escuchamos pronunciar la R de nuestro idioma español, ¿verdad? R, y podemos escuchar la R como la pronuncian los franceses. Como ven, a veces suena un poquito chistoso, pero en ese tipo de cambios y la manera en cómo nosotros estamos articulando los sonidos es lo que estudia la fonética. Quizás para otro ejemplo que sea más fácil de comprender es cuando pronunciamos en nuestro mismo idioma la palabra rana y cuando también rana. Si ustedes pueden pronunciarla, la lengua al pronunciar la N, rana, la lengua toca los dientes. Pero si estamos pronunciando, por ejemplo, otra con N, no sé, antítesis, digamos, antítesis. Esa N ya no está tocando nuestros dientes, sino que simplemente la punta de la lengua queda así abajo, ¿verdad? Sin subir a la parte de los dientes. Entonces, ese tipo de diferencias es lo que se encarga de estudiar y explicar la fonética. Ahora, la fonología es el estudio de esas diferencias, pero que analizan los sonidos del habla y su organización lingüística respectivamente. Aquí ya va más enfocado al área de la imagen que nosotros tenemos cuando decimos rosa en nuestra parte de la fonología. Escuchamos rosa y también automáticamente no solo se nos viene la palabra rosa, ¿verdad? Así como escrita tal cual a nuestra mente, sino ya se nos viene la imagen de una rosa. No es necesario que aparezca la palabra escrita. Y ahora tenemos la sintaxis. Como pueden ver en la sintaxis, dice que es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras
para formar las oraciones, lo que les he estado diciendo anteriormente, ¿verdad? Que toda oración lleva un orden, el sujeto, el predicado. A veces no es tan como obligatorio que lleve la misma estructura siempre, sino se enfoca más en el orden de acuerdo al significado que esta posea. La sintaxis estudia las funciones de las palabras, como les dije anteriormente, estudia cuál es el sujeto, el predicado, y si han estudiado los materiales que han subido en la plataforma los PDF, pueden ver que tanto el sujeto, el predicado, cuando cada uno engloba varias palabras, tiene un núcleo, que es la palabra más importante. Entonces, el sujeto, el predicado y el núcleo que están integradas por los sintagmas, que a eso vamos a definir qué es un sintagma, y las combinaciones que realizan en la oración. Ahora pasamos al sintagma. Acá, según lo que presenta en la diapositiva, dice que es una palabra o grupo de palabras con capacidad para desempeñar distintas funciones sintácticas en la oración. Al inicio, cuando uno escucha la palabra sintagma, como que suena un poquito enredado, pero si nos damos cuenta, el sintagma puede ser una palabra o puede ser un grupo de palabras que tiene que estudiarse. Generalmente, nos está diciendo cuál es la importancia de una palabra clave dentro de la oración. Y como ven, se puede analizar sintácticamente como todas las oraciones del español. Ahora viene lo que es el núcleo del sintagma. Dice que es una palabra más importante y puede ir o no acompañada de otras que la determinen o la complementen. Lo que les estaba diciendo, que el sintagma puede ser una palabra o puede ser un conjunto de palabras. Acá podemos ver un ejemplo. Sandra escribe un libro de cuentos. Como ven, el sintagma acá, el núcleo del sintagma de Sandra. Escribe un libro de cuentos. Escribe, pueden ver que es un verbo, uno es un determinante, libro es un sustantivo, de también es un determinante y cuentos que es otro nombre o sustantivo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Puede hacerla. Otra cosa también que quiero decir es que el sintagma, como pudieron leer en los documentos anteriores, está el sintagma nominal y el sintagma verbal, que más adelante se los voy a explicar, pero aquí para que tengan como hacer un preámbulo, digamos, a eso, acá el sintagma nominal, porque tiene un nombre, solo el núcleo es Sandra, y escribe un libro de cuentos que sería el predicado, posee el sintagma también, que es el sintagma verbal, porque está acompañado principalmente de un verbo, aunque aquí también tiene otro nombre o sustantivo. Ajá, y dice que el sintagma del núcleo en ese caso será el sujeto. Ajá, en la oración, porque si ven solo está el nombre Sandra, no está acompañado de otras palabras. Ahora vamos a ver los tipos de sintagmas que pueden haber en una oración o en un grupo de oraciones. En primer lugar tenemos el sintagma nominal. Para definir qué es un sintagma nominal, tenemos que saber que nominal se refiere a un sustantivo o se refiere a un nombre. Acá vamos a definir qué es un sustantivo. Pueden leer acá conmigo, dice que un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto. Puede nombrar también un sujeto, un lugar, un concepto. Un objeto, una taza. Sujeto, María. Lugar, mi casa. Y un concepto, pues digamos, felicidad. Eso también puede ser un sustantivo, pero un sustantivo abstracto, porque la felicidad no la podemos tocarnos algo palpable, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es un sustantivo abstracto, como abajo lo tenemos. Dice que son los sustantivos abstractos, designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, la libertad, la felicidad, el odio y la compasión.
Ahora acá tiene como una explicación más general de qué es un sintagma nominal y dice que el sintagma nominal es aquel en cuyo núcleo hay un nombre o sustantivo, lo que acabamos de definir, ¿verdad? En las oraciones a continuación. Por ejemplo, tenemos María le explicó todo. Como ven acá, el sintagma nominal sería el sujeto porque María no dice la María y María y sus amigos, no, solo dice María. Entonces María sería el núcleo del sintagma nominal. Y a continuación tenemos lo que es el complemento. María le explicó todo. El segundo ejemplo dice, las ciudades grandes no me gustan. Entonces, aunque aquí tiene la ciudad es un determinante, tiene un sustantivo y también está acompañada de un adjetivo, el núcleo sería ciudades, porque es la palabra más importante, porque si se preguntan las grandes ¿qué? Las grandes ciudades, entonces ciudades es el núcleo del sintagma. Y el complemento no me gusta, las ciudades grandes no me gustan. Entonces acá tenemos otras 3 oraciones, pero me gustaría que alguien me pudiera ayudar a determinar o analizar en qué lugar se encuentra el sintagma nominal en cada una de ellas. Por favor, si alguien puede. Hola. Hola. ¿Serían niños? Sí, en este caso serían niños, sí. Ah, ok. Segunda. ¿Pantalones? Pantalones. Y en la tercera, ¿cuál sería? Cafetería. Ese sería el núcleo del sintagma nominal y todo el sintagma nominal sería la cafetería del instituto. Muchas gracias por ayudarme. De nada. Y aquí tenemos otro ejemplo para terminar de aclarar, ¿verdad? La casa de tu hermana es a María. Es como una oración constituida como la cafetería del instituto. Ahora vemos que la casa de tu hermana es a María. Entonces el sintagma nominal acá sería la casa de tu hermana. Y el núcleo de este sintagma nominal sería la casa de tu hermana. Ahora vamos a pasar a ver el sintagma adjetival. Y antes vamos a definir qué es un adjetivo. Los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un sustantivo. Ya sabemos que un color puede ser un adjetivo, porque en el ejemplo anterior decía el pantalón verde o el pantalón azul. Entonces ese color está fungiendo como adjetivo. Y tenemos los adjetivos bonito, feo y ese tipo de descripciones que podemos dar, ¿verdad? Como una palabra. Pero aquí he colocado estos que son los adjetivos positivos, los comparativos y los superlativos. Porque aunque nosotros los usamos, a veces no estamos conscientes de que es realmente un adjetivo. Solo decimos, es una palabra que está calificando y ya, pero no sabemos a qué clase pertenece. Como pueden ver, en los positivos tenemos alto. Podemos decir, mi papá es alto. Está calificando a un nombre, que el nombre es mi papá, y el adjetivo calificativo es alto. Tenemos bajo, bueno, malo, grande, pequeño. Y en los comparativos está que es superior, algo que es inferior, es mejor o es peor, mayor o menor. Y en los superlativos tenemos supremo. No sé si han escuchado hablar a los colombianos que ellos tienen bastante esta palabra que utilizan el supremamente. Entonces es una especie de adjetivo que también puede convertirse en adverbio, pero en este caso es un adjetivo. Tenemos también ínfimo, tenemos óptimo, tenemos pésimo y tenemos mínimo. Ahora vamos a ver cómo juega el papel en el sintagma, ¿verdad? Dice que el sintagma adjetival es aquel cuyo núcleo está constituido por un adjetivo. Y acá tenemos los ejemplos. Tenemos, es muy bonito el libro. Acá muy bonito
está calificando al libro. Esta receta es fácil de cocinar. Está diciendo que la receta pues es muy fácil, que se animen a cocinarla, ¿verdad? Y en las 3 oraciones que siguen, por favor, si alguien puede también ayudarme en la última, a decirme cuál es el adjetivo en este caso. Porque si ven rápida, ¿verdad? Ya está, o sea, solo la palabra, no hay donde perderse. Entonces, ella misma está fungiendo como núcleo. Y bastante que es un cuantificador, o sea, que está intensificando el siguiente adjetivo, que es raro, y el adjetivo como sería raro sería el núcleo. Y en la última oración, ¿alguien puede por favor ayudarme a Triste. Triste, exacto, sí. Creo que. Muchas gracias por la participación. Y ahora tenemos también el último ejemplo para terminar de hablar del adjetivo, del sintagma adjetival, y es: he comprado unos zapatos baratos. Aquí está del verbo haber, comprado, también el verbo comprar. Unos son unos determinantes, zapatos baratos. Entonces acá sería el adjetivo barato, zapatos barato. Está asignándole una cualidad al par de zapatos que ha comprado. No dice par, ¿verdad? Pero ya, se sabe que mínimo puede ser un par. Buenas. Buenas tardes. Yo quería saber cómo podríamos diferenciarlos, porque igual los sintagmas nominales también a veces los acompaña un adjetivo. Sí, esto sí. Yo aquí para definir cada ejemplo, solo les estoy señalando como, digamos, en este caso, que también hay sustantivos, como usted está diciendo, para ver la clase de adjetivo. Pero sí, dependiendo qué queremos analizar nosotros, si estamos viendo el sintagma nominal, vamos a descomponerlos en los sustantivos y también podemos sacarle los adjetivos. Yo creo que una oración puede tener varios tipos de sintagma porque para que sea una oración tiene que llevar ideas completas, ¿verdad? Y casi siempre van unidos sintagmas, adjetivos, adverbios. Entonces, nosotros bien podemos señalizar o señalar todos los tipos de sintagma que tiene y asignarle los núcleos. No es que una oración vaya a tener solo un tipo de sintagma, porque sería casi imposible a menos que solo tenga una palabra, pero obviamente eso ya no sería una oración. Entonces sí tiene varios tipos de sintagma. Y de ahí nosotros creo que hasta se nos facilitaría a la hora de analizarlos para ver si estamos hablando de un sustantivo, un adjetivo, y lo mejor que vamos a saber diferenciarlos. No sé si le quedó claro o... Sí, ya. Sí. Okay. Ahora vamos con el sintagma verbal. Ya el listado de verbos no lo voy a poner porque prácticamente sabemos diferenciarlos, ¿verdad? Bastante fácil porque son las palabras que se pueden conjugar en diferentes tiempos. Aquí dice que el sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Y como pueden ver en las oraciones, hace mucho frío afuera. Ahí tiene el sintagma verbal. Y si ven, este mismo es el núcleo porque no está acompañado solo el sintagma verbal de otras palabras. Y mucho frío afuera, como ven acá puede decir que lo está calificando también, que está haciendo mucho frío. Aquí tenemos un intensificador que está denotando que el frío es alto. En la segunda oración, quiero comer temprano. Si ven, también el núcleo del sintagma verbal es este verbo quiero, aunque comer también es otro verbo, pero ahorita el verbo principal es quiero, porque preguntan, ¿quieres comer temprano? Sí, yo quiero comer temprano, entonces es como el verbo principal.
Y en la tercera oración tenemos, no he dormido ni un minuto. He dormido, como ven, ya se está componiendo de dos palabras. Este sintagma verbal ya tiene dos palabras. Entonces, ¿cuál sería aquí el núcleo? ¿Si alguien puede ayudarme? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que el núcleo sería dormido. Han dormido porque, muchas gracias, porque si dice no he dormido ni un minuto, ¿no es que? Si le pregunta a alguien, ¿verdad? No he dormido. Entonces, a pesar que hay dos verbos juntos, creo que el que da mayor información y mayor significado es dormido, ¿verdad? Entonces, así podemos determinar cuál palabra es del sintagma que se está estudiando. Y como tenemos acá también el sintagma verbal puede ser de dos tipos. Como pueden ver en pantalla, el sintagma verbal puede tener dos tipos de predicado. O puede tener cualquiera de las dos funciones que se ven en pantalla. La primera puede ser un predicado verbal. Y dice que el núcleo del sintagma es un verbo predicativo. O sea, un verbo que por sí solo está transmitiendo la idea o información clara. Y pueden ver en los ejemplos tener, recoger, estudiar. Y pueden ver el ejemplo ya de una oración. Marta toca el piano. Ven que el verbo tocar, o sea, no hace falta decir nada más, tocar y uno ya comprende, ¿verdad?, lo que está haciendo. En cambio, en el predicado nominal, dice que el núcleo del sintagma es un verbo copulativo. Los verbos copulativos, como los más reconocidos, los que a uno le enseñan en el colegio, pueden ser el ser, el estar o el parecer, aunque hay otros verbos que también son copulativos. Y la característica de ellos es que necesitan otra palabra para que tenga un significado completo. Porque si ven en el ejemplo, la calle estaba desolada. Si solo decimos la calle ¿estaba qué? Necesitamos un complemento para ese verbo. Entonces, eso es lo que hace que el verbo sea copulativo, que el predicado sea nominal, porque está necesitando una palabra que complemente a este verbo copulativo. Y en el segundo ejemplo, la noticia parece verdadera. Ya ven que para el verbo parece necesita también otra palabra que lo complemente, que esté determinando. ¿Qué es lo que parece la noticia? Verdadera. Porque si solo dejamos la noticia parece, pues no tiene el significado completo, ¿verdad? No tiene la idea completa, entonces nos preguntamos, ¿qué? Entonces hay que complementarlo. Ahora seguimos con el sintagma adverbial. Perdón, no sé si alguno tiene alguna duda. Puede hacerla. Por favor. ¿Podría explicarme a través del predicado verbal? Haber dos funciones de un verbo, ¿verdad? Del verbo, del núcleo. Puede tener una función que sea de un predicado verbal y un predicado nominal. El predicado verbal son todos los verbos que no sean ser, estar o parecer. Si, por ejemplo, Marta toca el piano, si ponemos otro ejemplo, la silla, no sé qué, el abuelo toma café. Entonces, tenemos el abuelo toma café, en la palabra toma o el verbo toma tiene un significado completo, porque así lo determina lo que tiene que ver con la gramática. Toma café. O si lo ponemos de otra manera, el abuelo está tomando. ¿Y qué está tomando el abuelo? Café. Pero se está tomando.
puede estar tomando una soda, puede estar tomando un jugo, pero se entiende, ¿verdad? El abuelo está tomando algo. No, solo se necesita, digamos, el nombre de la bebida para diferenciar qué es lo que él está tomando. Pero en el caso del predicado nominal, se necesita una información adicional. Bueno, en este ejemplo de la calle estaba desolada, no podemos decir solo la calle estaba, porque no nos está comunicando nada. Ya sabemos que las calles están ahí, ¿verdad? Si lo queremos entender de esa manera. Pero si queremos darle como un atributo, un complemento a la calle, tenemos que decir la verdad, que estaba desolada, o que la calle estaba caliente, o que la calle parece desolada, la calle parece que fría, no sé. Entonces, la diferencia de estos verbos, todos los verbos que no tienen que ser, los verbos que no sean ser, estar o parecer, se van a clasificar como un predicado verbal. Y los que obviamente son esos verbos copulativos, son los del predicado nominal. Entonces usted, para diferenciarlo, lo que tiene que hacer es ver si el verbo que está en la oración es del verbo ser. Si no es ese, ¿verdad? Entonces es un predicado verbal. Si es estar o parecer, es nominal. Y si no es ninguno de estos tres, entonces usted, sin andar haciendo mucha análisis, dice, este es un predicado verbal. Es solamente. Bueno, yo espero haberle aclarado la duda. No sé si le quedó claro o... Sí, me quedó claro. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al sintagma adverbial. Sintagma adverbial, como ven, está constituido su núcleo, que es un adverbio, y un adverbio es un tipo de palabra que complementa un verbo. Puede complementar a un adjetivo o puede también complementar a otros adverbios, incluso ya oraciones más complejas. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser el modo, el lugar, el tiempo o la cantidad, una afirmación o duda. En la siguiente lámina podemos ver los tipos de adverbios que existen. Los adverbios de lugar expresan circunstancias especiales y podemos ver los ejemplos. Estas palabritas que nosotros ocupamos a diario, aquí, allí, acá, son adverbios. Es bueno que los conozcamos y tratemos de memorizarnos algunos para cuando toque hacer un análisis sintáctico ya no estemos quebrándonos la cabeza, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué? No, entonces pueden ver acá los tipos de adverbios de lugar que hay. Tenemos los adverbios de tiempo y expresan obviamente las circunstancias temporales. En el ejemplo, hoy, ayer, mañana, tarde, mientras, antes, después. Tenemos los de modo. Los de modo nos indican cualidades. Modales matizan las del adjetivo. Estos, si ven, también pueden ser como los complementos o palabritas que van antes de los adjetivos para darles como un realce a los adjetivos, ¿verdad? Pero esto en realidad son adverbios. Y acá dice que también en los de modo, los adverbios acabados en mente, mayormente, supremamente, malamente. Tenemos los adverbios de cantidad, que expresan modificaciones cuantitativas, o también se les denomina como cuantificador cuando van precediendo a un adjetivo. Como ven, mucho, poco, algo, nada, muy, demasiado, medio, mitad, solo. Si ven, es una cantidad bastante extensa de adverbios que tenemos en el español, y estos solo son unos ejemplos, ¿verdad? Ya si nos pusiéramos a buscar la cantidad exacta, yo creo que se nos haría bastante tedioso estar palabra por palabra calificándola. Tenemos los adverbios de afirmación.
sí, ciertamente, claro, desde luego. Tenemos los de negación y tenemos los de dudas, que obviamente expresan duda o incertidumbre. ¿Es acaso? Quizás, tal vez, posiblemente. Si bien este también termina en mente, como nos indicaba acá el adverbio de modo, los acabados en mente. Y ahora, ya que hemos visto lo que es un adverbio, vamos a ver que el sintagma adverbial obviamente es el que se caracteriza por tener en su núcleo un adverbio. Y como pueden ver el ejemplo en pantalla, el primero dice, fueron rápidamente a ver qué pasaba. Ven que acá el adverbio es rápidamente. Entonces, este es el núcleo del sintagma adverbial, rápidamente. ¿Quién caminaba? Caminaba muy despacio. Vamos a ver a la lámina anterior. Y si ven, aquí hay un adverbio de cantidad. Un adverbio de cantidad muy. Y en este ejemplo, muy despacio. Acá el adverbio es muy. Vamos a ver también si tenemos acá el otro tipo, despacio. Bueno, el otro es como un adjetivo o también puede ser un adjetivo, un adverbio, pero el núcleo acá es muy porque está determinando que está un adverbial muy despacio. Y en el último ejemplo, estoy parado frente a la plaza. Frente también es un adjetivo. Si ven, entra en la categoría de lugar, porque frente o frente, delante, es un adverbio de lugar. Entonces, estoy parado frente a la plaza. Dan adverbiales frente a la plaza. Y tenemos un último ejemplo. El ánimo es lo que decae prontamente. A ver si alguien por favor puede indicarme cuál sería el núcleo adverbial o el sintagma adverbial aquí, por favor. Tal vez sería decae. El sintagma adverbial decae prontamente, pero la palabra clave es prontamente. Creo que es uno de... sería pronto, adentro, pero entonces mientras. Yo creo que sería uno de modo también, porque está diciendo que es muy pronto, que el ánimo de las personas decae prontamente, es como un estado, un modo. Entonces, el sintagma adverbial aquí sería decae prontamente. Sí, tienes razón. Y en la última categoría de sintagmas tenemos el sintagma preposicional. El sintagma preposicional. Como ven, el sintagma preposicional tiene como un núcleo una palabra invariable, que es la preposición, ¿verdad? Es una palabra invariable que sirve para unir o relacionar palabras de manera que una pase a ser complemento de la otra. Quizás sea un poquito enredadita la definición, pero si vemos ya el tipo de preposiciones, son palabritas que están acompañando, palabras invariables que pueden acompañar a un nombre, pueden acompañar a un adjetivo. Y aquí tenemos las preposiciones más utilizadas. No sé si a ustedes les dejaron de tarea de lenguaje aprendérselas, porque yo me acuerdo que como en séptimo grado nos las exigieron y desde entonces no se me olvida. Ahí las pueden ver. A, cabe, ante, bajo, contra, con, de, desde, en, entre. Ahí las pueden leer. Y vamos a ver el ejemplo para que vean cómo podemos saber si se trata de un sintagma preposicional. Acá, es verdad que las oraciones pueden llevar un adjetivo, pueden llevar un adverbio o pueden llevar un sustantivo, como les estaba explicando anteriormente, porque como es una
es un grupo de palabras, pues se agrupan de todos los tipos de palabras que hay. Entonces, para saber si un sintagma preposicional, aunque tenga un sustantivo, y no nos confundamos, tenemos que definir cuál es la preposición que tiene o cuál es la palabra que le está precediendo al sustantivo. En este caso, en la primera dice, la vi desde mi casa. Ustedes pueden decir, pero mi casa es un sustantivo, no sería un sintagma nominal. Pero si ven, antes de mi casa, que es el sustantivo, tiene la preposición desde. Entonces, desde el momento que lleva esa preposición antes del sustantivo, ya podemos decir que es un sintagma preposicional. Y si ven en el segundo ejemplo, dice, ¿hacia dónde va ese camino? Ese camino también puede decir que es un sintagma nominal, pero como antes de ese sustantivo tenemos la preposición hacia, automáticamente va a ser un sintagma preposicional. Y aquí también tenemos, mandé un correo a mis amigas. Mis amigas o amigas también puede ser un nombre, puede ser un sustantivo. Si ven, tiene un verbo, tiene también otro sustantivo que es correo, pero tiene la preposición a. Entonces, desde el momento que identificamos una preposición, vamos a clasificarla como un sintagma preposicional. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere que le vuelva a explicar algo. Bien, si no tienen dudas, vamos a continuar con lo del sintagma preposicional. Y lo que yo les estaba explicando en la lámina anterior, acá está como más detallado. Cuando tenemos un sintagma nominal, que es el libro de física, en este caso el sustantivo es libro, porque el sustantivo nombre es libro, pero como lo que sigue es una preposición, entonces vamos a clasificarlo como el sintagma preposicional. Les puse otra vez esto porque al menos siento que tiende un poquito a complicarse. Uno dice, pero si tiene el sintagma nominal o tiene el adjetival, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es preposicional? O cuándo vamos a elegir si es el sintagma nominal o el preposicional. Entonces, según los libros, ¿verdad? Dice que si va una preposición determinando ahí, entonces va a ser un sintagma preposicional. Y ahora tenemos el ejemplo de un sintagma adjetival. Perdió por ambicioso. Perdió, como pueden ver, es un verbo, el verbo perder en pasado, ¿verdad? Y aunque no esté diciendo si él o ella perdió, ya sabemos que está en tercera persona del singular. Perdió, aunque el sujeto no aparezca explícito. Pero vemos que le sigue la preposición por. Entonces, por eso está clasificado como sintagma preposicional. Ahora tenemos también el ejemplo de un sintagma adverbial. Se le colocó por delante. Otra vez tenemos la preposición por. Y para un sintagma ya meramente preposicional, resucitó de entre los muertos. Entonces, entre también es una preposición. Si lograron ver en la lámina donde teníamos los ejemplos de las preposiciones, ven que entre es una preposición. Por lo tanto, es un sintagma preposicional. Ahora tengo otro ejercicio. Y tal vez alguien o algunos quieren participar y decirme qué tipo de sintagma está representando cada una de estas palabras que tenemos. Ayer hicimos un bizcocho buenísimo con mucho chocolate. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Está fácil porque si ven solo máximo son 3 palabras las que tiene en la última, ¿verdad? Pero las anteriores solo 1 o 2 palabras, entonces no hay donde perderse.
Bizcocho podría ser sintagma nominal. ¿Hola? Bizcocho podría ser sintagma nominal. Un bizcocho. Sí. Ese es un sintagma nominal. Ya me dijeron la primera, un bizcocho. Porque esta partícula un es un determinante y bizcocho es un sustantivo, por lo tanto es un sintagma nominal. ¿Alguien más que quiera ayudarme? ¿Me podrías repetir, por favor? Porque no te escuché cuál palabra dijiste de sintagma verbal. Hicimos. Exacto. Hicimos es el verbo y por lo tanto es un sintagma verbal. ¿Y ayer? Ayer, buenas tardes, ayer Buenas tardes. sería un sintagma adverbial. Esto sería un sintagma adverbial de tiempo. Y buenísimo, ¿en qué categoría podemos ubicarlo? Sintagma adjetival. Exacto, es un sintagma adjetival porque es una palabra que está determinando algo. Y con mucho chocolate, ¿en qué categoría la ubicamos? Sería el sintagma proposicional, perdón. Sí. ¿Cuál sería la preposición acá? Con mucho chocolate. Con mucho chocolate. La preposición es con. Si ven, era ante, bajo, cada, con. Entonces, con mucho chocolate, sí sería el sintagma preposicional. Sí. Muchas gracias por participar en este pequeño ejercicio. A todos. Ahora vamos a continuar con las características de un sintagma. En primer lugar, tenemos que es una unidad significativa. Los elementos lingüísticos que forman un sintagma comunican juntos un significado unitario, la coherencia semántica, y tiene una secuencia lógica de ideas. Como les estaba diciendo al inicio, que todos los elementos que conforman una oración tienen una razón de ser o una función que cumplir, y ya podría ser esto los sujetos, los predicados. Entonces, los sintagmas nos ayudan a determinar qué tipo de función tiene cada palabra, ¿verdad? Tenemos que tener una funcionalidad sintáctica. El sintagma por lo general está formado por dos o más palabras que juntas desempeñan una misma función sintáctica. La coherencia sintáctica siento que es importantísima en todas las oraciones. Y aunque se vea que se repita eso de coherencia sintáctica, es porque realmente tiene muchísima importancia dentro de la oración, dentro del sintagma, oraciones simples, oraciones complejas. Y ahí ven que tiene el sujeto, tienen los complementos, tienen los atributos. Y como aquí dice que pueden ser, un sintagma por lo general está formado por dos o más palabras. Entonces el ejemplo aquí sería, mi prima María tiene dos palabras. Es un sintagma nominal. Pero de mi prima María, el núcleo del sintagma sería María, porque ese es el sustantivo o ese es el nombre. Y aunque mi prima, solo la partícula mi, que sería un determinante, esté acompañando el sustantivo, ahí entre las dos vamos a decir cuál de ellas es la más importante, y en ese caso María, porque es el sustantivo. Y también dice que en ocasiones basta la presencia de una sola palabra para que haya un sintagma. El ejemplo que está acá es como el anterior, mi prima María, ese chico es muy bueno, pero solo una palabra, por ejemplo, Juan tiene 8 años, el sintagma nominal sería Juan,
y en su núcleo obviamente sería Juan, porque es la única palabra que está como sintagma nominal. Ya lo que sigue tiene 8 años, ya sería un sintagma, podría ser un sintagma verbal, podría ser un sintagma adjetival. Y también vamos a ver qué tipo de predicado, si es el predicado nominal, si es el predicado verbal. En este caso sería verbal porque no está utilizando el verbo ser, estar o parecer, sino el verbo tiene. Entonces sería un sintagma verbal, pero con un verbo no copulativo, sino que un sintagma, un predicado verbal. Y tenemos la estructura gramatical. Cuando el sintagma está formado por 2 palabras o más, en su estructura se distingue siempre un elemento nuclear o central, y están los modificadores, las oraciones lógicas que transmiten un significado concreto. Creo que esto es también similar a lo que les estuve explicando anteriormente, que si tienen 2 elementos, tenemos que diferenciar cuál es el núcleo y tiene que tener un significado lógico, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que es la oración simple. Y las oraciones simples constan de un sujeto y de un predicado. Acá tenemos una definición. En primer lugar, ¿qué es una oración? Que una oración es una combinación de palabras que expresan una idea o un pensamiento completo. Esa es una característica básica. Si está iniciando o si nos está dando a conocer una idea o un pensamiento completo, ya es una oración. Y acá las oraciones se pueden dividir entre oraciones simples, oraciones complejas, y más allá se pueden ir desglosando si son en tipo de interrogativas, pero eso es otro tema que creo que más adelante les van a explicar. En este caso solo me compete la oración simple. Y dice que las oraciones simples son las que constan de un sujeto y de un predicado nada más, y que se refieren a una sola acción o descripción, o sea, una oración súper básica. El sujeto casi siempre, el sujeto es simple y el predicado describe una acción o descripción que está haciendo el sujeto o los sujetos de la oración, ¿verdad? Y otra característica, o quizás es una manera correcta de escribir la oración, es que tiene que iniciar en letra mayúscula y debe terminar en punto porque está cerrando la idea. Y tenemos un ejemplo. Ella es bonita. Si ven, tiene solo un sujeto, ella, el verbo es, y bonita, que es un adjetivo. Y pueden ver que está iniciando con letra mayúscula, está terminando en punto, porque acá termina la idea. Ella es bonita. Y tenemos también que para que una oración exista es necesario que cuente con 2 partes fundamentales. Lo que les acabo de explicar, que es el sujeto y que es el predicado. De allí podemos determinar también el sintagma nominal, en este caso sería ella, y el predicado es bonita y también sería el sintagma verbal. Y vamos a pasar al último tema, pero antes tal vez alguien tenga alguna duda o quiere que le repita alguna explicación, puedo hacerlo antes de pasar a la concordancia. Bueno, si nadie tiene duda hasta el momento, lo que vamos a decir que es la concordancia entre sujeto y predicado. La concordancia dice que es la igualdad de género y número entre un adjetivo o un artículo y un sustantivo. Ya vimos qué son esas palabras. El adjetivo son los que califican a un nombre o sustantivo. Los artículos son los que están determinando
si es uno, si es mío, eso, aquello, esos son como artículos o determinantes. Y los sustantivos, que también ya definimos que es un sustantivo o un nombre. Pero también tenemos el género y número. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando decimos género y número en gramática? Bien, el género, muy fácil, ¿verdad? Está refiriendo si es femenino o es masculino, y el número si estamos hablando en singular o en plural. Entonces, en una oración debe existir esa concordancia, ¿verdad? Tenemos, si estamos hablando de una casa, que es una casa grande, no vamos a decir la casa es grandes, porque no, o sea, no tiene esa concordancia, tiene que decir la casa es grande o las casas son grandes. Vamos a revisar si en el chat alguien tiene una pregunta. Ajá, aquí están diciendo que si es masculino o femenino, que eso se refiere al género. Y el número, la cantidad, exacto, si estamos hablando de plural o de singular. Género es cuando nos referimos a que una palabra es masculina o femenina, y número es singular o plural. Sí, gracias a los que participan. Bien, y ahora podemos ver que, aparte de eso que ustedes mismos han explicado y también lo que yo les he dicho, y el ejemplo que les puse de la casa que es grande o la casa es grandes, que está incorrecto, vemos que allí dice que es la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Y tenemos un ejemplo: mi mamá y yo voy a la clínica. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Porque está hablando en plural y el verbo está para singular. Entonces no tiene concordancia. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien, porque eso quizás nos puede ocurrir, a la hora que nosotros escribamos o estemos redactando algo, se nos puede pasar por alto, porque a la hora de hablar es como que muy, muy difícil que nos ocurra ese tipo de errores, ¿verdad? Porque ya tenemos como súper automático la manera correcta de hablar. Y ven, acá hay otra oración que tiene error, que dice: todos los alumnos salen a recreo. Como que estuviera hablando en primera persona. No, tiene que ser en tercera porque salen. Y como está en singular, en plural, todos los alumnos salen a recreo. Entonces, obviamente, la oración correcta es: todos los alumnos salen a recreo. Y acá ponemos otro ejemplo, que es haciendo la comparación de lo que está correcto o lo que está incorrecto. Manuel y María son felices. Como que no pega, ¿verdad? Se siente que hay un error. En todo caso, si yo dijera María es feliz, tendríamos que cambiar también el verbo y ya el adjetivo quedaría perfecto, es feliz. Pero la oración correcta en este caso, porque se está hablando de dos personas, es Manuel y María son felices. Acá tenemos como un resumen de todo este tipo de palabritas que hemos estado utilizando. Aquí podemos ver claramente a qué pertenece a qué categoría pertenece cada palabra. Y a esto se le reconocen como accidentes del verbo o las variaciones del verbo, también accidentes gramaticales. Y ven, en este caso está dividido en 4 categorías. El número, lo que les estaba preguntando anteriormente, dice que si la acción que se está realizando en la oración es realizada por una persona, entonces el número es singular. Si la acción es realizada por más de una persona, entonces sería plural. Tenemos también las personas. Aquí indica la acción de 3 personas. Aquí está hablando que si
está dicho en primera, en segunda o en tercera persona del plural o primera, segunda y tercera persona del singular. También nos dicen qué tiempo, porque obviamente los verbos se conjugan, ¿verdad? Nos da si es en tiempo pasado o también se le puede llamar pretérito. No sé si han escuchado hablar cuando dicen el pretérito imperfecto. Yo al inicio me confundía, ¿verdad? Porque ¿qué es eso? Pero es hablar en un pasado que todavía no ha acabado. Y el pretérito perfecto es que es algo que ya pasó y ahí terminó, ¿verdad? No puede afectar de ninguna manera en el presente. En cambio, el pretérito imperfecto sí. Tenemos el tiempo presente, tenemos el futuro. Y tenemos el modo también, que es según la manera que la acción se esté realizando. Si es indicativo, o sea, es algo objetivo, algo que está ocurriendo objetivamente. Subjuntivo ya es algo más sentimental, algo probable y puede denotar duda también. Y el modo imperativo ya cuando es como un mandato o no quizás tanta obligación, pero sí un mandato. Eso quiere decir con el modo imperativo. Y por último tenemos las reglas de concordancia. Vemos que la número 1 dice, cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, coincide con él en número y persona. Esto creo que es rápido porque ya lo explicamos anteriormente. Si ven en el ejemplo dice, el automóvil iba a gran velocidad. Aquí está ya analizada un pequeño análisis sintáctico, que la palabra el es un determinante, automóvil es un sujeto, en este caso sería el núcleo del sujeto, iba el núcleo del predicado porque es el verbo y como este es un predicado verbal porque no estamos hablando de ser, estar o parecer, que en ese caso sería un predicado nominal. Y a gran velocidad ya es un complemento circunstancial de modo. Aquí vemos un adverbio, velocidad, gran velocidad, está complementando o lo que hizo el automóvil. Y está escrita en singular. Aquí ya tenemos un análisis más general, que el automóvil es el sujeto y desde iba a gran velocidad es un predicado. Y tenemos un ejemplo en plural, los automóviles iban a gran velocidad. Si ven, ya el determinante está cambiando, él se sustituye por los automóviles, ya se le agrega la E y la S, que está pluralizando el nombre, y siempre sería el núcleo del sujeto. En este caso también sería el núcleo del sintagma nominal. Iban, que es el verbo, ya está en plural también. Y en este caso también es el núcleo verbal o el núcleo del predicado también. Y a gran velocidad, esta palabra, como leyeron también en los adverbios, son palabras invariables. Aquí no importa que haya cambiado el número que está en plural, a gran velocidad se mantiene. Eso no se altera por ninguna circunstancia, sea en singular o en plural el sintagma nominal, ya el complemento circunstancial se mantiene. Y número 2 tenemos cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierna con él en número y en género. Aquí ven, está hablando del adjetivo, ese viejo amigo. Si ven, tiene concordancia, viejo amigo me reconoció. Si ya fuera en caso de género femenino sería, esa vieja amiga me reconoció. Si ven, casi siempre es esta parte la que cambia, el determinante, aquí en el caso del adjetivo, y amigo que es un sustantivo. Esos pueden ser muy variables dependiendo el género y el número del que estemos hablando. Acá en el segundo ejemplo tenemos ya en plural, esos viejos amigos me reconocieron. ¿Ven? Se cambia todo, pero el complemento
queda invariable, el complemento no se altera por el número o el género que estemos utilizando. En la característica número 3, cuando el verbo se refiere a varios sujetos, debe ir en plural. Si concurren personas verbales diferentes, la segunda es preferible a la tercera. Quizás esto está un poquito enredadito la definición, pero vemos el ejemplo. Mamá, ella y yo viajaremos juntos. Ahí está hablando de dos personas. Entonces, es como el ejemplo anterior no vamos a poner mamá y yo viajo juntos, ¿verdad? No, vamos a cambiar el verbo, lo vamos a pluralizar, que es viajaremos juntos. Y puede ser también mamá y tú viajaréis, pero creo que este tipo de esta conjugación, podemos llamarle así, no la utilizamos acá en El Salvador. Viajaréis, ustedes viajarán, sería el equivalente a ustedes, ¿verdad? Y en el número 4 tenemos cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, si los sustantivos son de distinto género, predomina el masculino. Y aquí está el ejemplo, en el salón había niños y niñas ansiosos. No vamos a poner que en el salón había niños y niñas ansiosas, porque gramaticalmente eso estaría incorrecto. Y ya nosotros entendemos perfectamente niños y niñas ansiosos. Ya es una manera establecida de que así tenemos que catalogar el verbo, ¿verdad? Perdón, aquí sería un adjetivo, ansioso. Tiene que ser en masculino. Y aquí tenemos otro poquito más de la concordancia, dependiendo del singular o del plural. Aquí está dando como las características, cuando es en primera persona, que es el hablante el que está realizando la acción. En este caso yo estoy hablando en primera persona. Segunda persona, el oyente. Y en tercera persona, la acción está siendo realizada por distintas, no es ni el hablante ni el oyente, sino que es una persona ajena. No es usted ni yo, sino el que está aquí a este lado, digamos, viéndome. Y del plural también es el hablante realiza la acción acompañado de alguien. En este caso, si yo tuviera una persona aquí, ¿verdad? Diría nosotros. En la segunda persona del plural, el oyente realiza la acción acompañado, en este caso son ustedes. Segunda persona del plural, porque son varias personas las que están conectadas en este momento. Y tercera persona, la acción es realizada por varias personas distintas del hablante y del oyente. Ellas estudian, ellos juegan. En el caso yo les estoy hablando, ustedes me escuchan, pero tal vez la mamá de ustedes anda por ahí, entonces su mamá y su papá ya estarían haciendo la tercera persona del plural, serían ellos, ¿verdad? Tenemos la concordancia de género, es como el ejemplo que les expliqué anteriormente, que los nombres de los adjetivos y los artículos siempre concuerdan con el género. No es correcto en español combinar un nombre en masculino con un adjetivo o un artículo en femenino, ni un nombre en femenino con artículo. Es lo que les estaba diciendo en este ejemplo, que si decimos ese viejo amigo, el artículo sería ese, no vamos a decir esa vieja, que sería el adjetivo. No tienen que ir o los dos en masculino o los dos en femenino para que tenga un significado correcto la oración. Aquí ven también, tenemos otros ejemplos de cómo sería escribirlo erróneamente. Una caballo blanca, no tiene sentido, se escucha hasta chistoso. Y el segundo ejemplo, el casa alto, no tiene, ¿verdad? Sería la casa alta en este caso. Y
cuando hay más de un nombre y alguno es masculino y otro femenino, la concordancia siempre será masculina. Lo que les estaba explicando anteriormente, que si tenemos los niños y las niñas, ya el adjetivo va a ser en masculino, ¿verdad? El de este ejemplo, los niños y las niñas están ansiosos, o en el salón habían niños y niños ansiosos. Y aquí continuamos con lo de las personas, si es en singular, si es en plural. Tú, puede ser un núcleo del sujeto. Ahorraste, núcleo del predicado. Creo que estos son como los ejemplos que les puse anteriormente. Solo estaba viendo cómo podemos determinar cuál es el núcleo del sujeto en las oraciones simples. Y esto fue todo mi participación. Yo espero que les haya quedado más claro o les haya aportado, pero no que los haya confundido, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o necesita que le explique un poco más algún punto. Muy buen tema y excelente explicación. Muchas gracias. Es accesible. La presentación es accesible. Bueno, si no tienen preguntas, yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado atención. De verdad, este tema, yo sé que esto es un poquito a veces tedioso, pero estudiándolo y estudiándolo un poquito más, quizás uno le encuentra ese lado bonito, ¿verdad? Y yo espero habérselos podido explicar mejor. Les agradezco muchísimo su participación y les deseo feliz fin de semana y sigan estudiando para el examen de admisión, que yo espero que puedan entrar a la universidad.